Hay libros que se escriben para enseñar, otros para entretener. Así habló Zaratustra no fue escrito para ninguno de esos propósitos. Fue un relámpago en medio del cielo de la filosofía. Un relámpago que no buscó iluminar la razón, sino incendiar el alma. Nietzsche no quiso dar respuestas. Quiso destruir las preguntas mal formuladas. Destruir ídolos, moralinas, dioses muertos, y abrir un abismo donde solo el valiente pudiera mirar y no volverse piedra. Pero incluso él, el filósofo del martillo, supo que su obra sería malinterpretada. Demasiado simbólica para los racionales, demasiado incendiaria para los religiosos, demasiado libre para los que todavía piden permiso a la moral. Por eso dejó estas páginas finales, estas anotaciones póstumas, donde no habla ya el poeta disfrazado de profeta, sino el pensador que, después del abismo, ha encontrado un nuevo suelo donde crear. Este es el testamento secreto de Zaratustra. Aquí está su voz más clara. Aquí, por fin, entendemos lo que Nietzsche quiso decir cuando nos pidió que dejemos de rezar y comencemos a bendecir. Empezamos con la destrucción de los valores antiguos, o como Nietzsche lo llamó, el fin de los fines. Nietzsche observa el mundo moderno como un campo de batalla moral, no una guerra de espadas, sino de palabras corroídas por el tiempo. Una guerra en la que todos los valores tradicionales, aquellos que alguna vez sirvieron como brújula para la humanidad, han comenzado a devorarse entre sí. ¿Qué ha ocurrido? El bien ha dejado de ser una verdad única. Hoy llamamos bueno al que obedece, pero también al que se rebela, al que se sacrifica y al que se afirma, al que se inmola por amor y al que impone su voluntad. La moral ya no tiene centro, ya no orienta, confunde, ya no guía, divide. Para Nietzsche, esto no es un accidente. Es el síntoma de una crisis histórica profunda, la muerte de Dios. Pero no una muerte mística, sino algo aún más devastador. La desaparición del fundamento que legitimaba los valores absolutos. Sin Dios, sin un más allá, sin una verdad eterna que diga qué está bien y qué está mal, el ser humano queda desnudo ante el abismo de la elección. Sin mandamientos, sin tabla de salvación, sin promesas. Y en ese abismo, Nietzsche pregunta, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Quién tiene derecho a decirlo? Ya no hay un punto fijo. Todo está en movimiento. Todo se relativiza. Pero Nietzsche no se lamenta por eso. No escribe estas líneas para que lloremos sobre el cadáver de la moral. Las escribe para algo mucho más peligroso: empezar de nuevo, desde cero, desde el fuego. Porque donde los valores se han derrumbado, el terreno queda libre para crear. Y es en ese terreno, vacío de dogmas pero lleno de potencial, donde Zaratustra se levanta no como un profeta, sino como un escultor de espíritu, no como un santo, sino como un legislador de lo venidero. El mundo moral ha colapsado, y en sus ruinas ya no buscamos consuelo, buscamos poder. Poder para crear una nueva medida, una nueva voz, una nueva humanidad. Después de la caída de todos los antiguos fines, no queda más que la intemperie, el alma humana, antes protegida por mandamientos, mitos y recompensas celestiales, ahora camina sola, sin dirección impuesta, sin moral heredada, sin Dios que justifique su existencia. Pero esta soledad no es castigo, es libertad, es espacio fértil, es el comienzo de una nueva genealogía del sentido. Nietzsche lo dice con toda claridad. Hemos destruido todos los fines, ahora debemos crear el ser que los soporte. Porque la verdad, esa que ya no está revestida de consuelo ni redención, es demasiado pesada para el viejo hombre. El hombre antiguo, el hombre moral, temeroso, resignado,
No puede cargarla sin romperse. Por eso, hace falta un nuevo tipo de ser, uno que no necesite una justificación externa para vivir, uno que no necesite una excusa para amar, para sufrir, para crear. Este ser no busca la salvación, busca la afirmación. No pregunta ¿por qué existo?, sino que se convierte en la respuesta viva a esa pregunta. Su vida es la justificación, su obra es su altar. Ese ser es lo que Nietzsche llama el superhombre. Pero no es un monstruo de fuerza brutal, ni un tirano sin alma. Es, ante todo, un creador. El que tiene la valentía de mirar el mundo sin velos y aún así decidir que vale la pena amarlo. El que no espera un significado dado por el cielo, porque él mismo se vuelve significado. Este nuevo ser no hereda valores, los crea, no teme al caos, lo organiza, no huye del dolor, lo transforma. Y lo más difícil, no necesita que lo amen, ni que lo comprendan. Le basta con ser fiel a su obra. En él ya no hay moral, hay forma, hay estilo, hay poder, no para dominar a otros, sino para dominarse a sí mismo. La vieja humanidad vivía según mandamientos. La nueva debe vivir según su capacidad de crear valor donde antes solo había vacío. Y aquí comienza el verdadero drama del Zaratustra. No es solo una crítica, es un llamado a forjar una nueva humanidad. Una humanidad que ya no busque en el cielo lo que solo puede nacer de las profundidades del espíritu. Cuando ya no hay valores dados, cuando el hombre se convierte en medida de sí mismo, Nietzsche lanza la prueba más exigente. Una idea que no se impone con violencia, sino que se desliza como una serpiente silenciosa al oído del alma. ¿Qué pasaría si un día un demonio se te acercara y te dijera: esta vida, tal como la vives ahora, con cada dolor, cada alegría, cada sombra y cada instante, tendrás que vivirla de nuevo, no una vez, sino eternamente, sin nada nuevo, sin nada diferente, una y otra vez, para siempre? No es una amenaza, es una revelación. El eterno retorno no es una teoría física, no es una metáfora mística, es una prueba espiritual. Es la más alta exigencia ética jamás concebida. Porque no pregunta si tu vida ha sido buena o exitosa, pregunta si ha sido digna de repetirse eternamente. ¿Has vivido de tal forma que, si tu destino se repitiera sin fin, lo aceptarías no con resignación, sino con alegría? Podrías decir sí a todo lo vivido, incluso a lo más oscuro, lo más injusto, lo más doloroso. ¿Podrías bendecir el abismo? Este es el corazón secreto de Zaratustra. La vida solo alcanza su más alto valor cuando se afirma plenamente, tal como es. No a pesar del sufrimiento, sino con él. No a pesar del destino, sino amándolo. Quien puede soportar el eterno retorno es el más fuerte. Y no lo es por tener músculos o poder, sino por haber amado todo lo que le ha sido dado y haberlo transformado en algo propio. Porque decir sí al instante que duele es un acto de poder más grande que 1000 conquistas externas. En este sentido, el eterno retorno no es una doctrina que deba creerse. Es un espejo que revela cuán lejos hemos llegado en nuestra afirmación de la existencia. Zaratustra no impone esta idea. La lanza como una estrella fugaz que atraviesa el alma y deja que cada quien responda con su vida. En una época que huye del dolor como si fuera una falla del mundo, Nietzsche nos propone exactamente lo contrario. No rechazar el sufrimiento, sino amarlo. No anestesiarlo, sino transformarlo. Vivimos condicionados a pensar que todo lo doloroso debe evitarse, que lo perfecto es lo indoloro, que la plenitud es sin lágrimas. Pero Nietzsche no cree en esa redención artificial. Para él, el sufrimiento es parte del camino hacia la grandeza, como el fuego que endurece el acero o la noche que da profundidad a la luz. Dice:
Tenemos el poder de interpretar el sufrimiento como una bendición, el veneno como nutrición. Aquí no hay masoquismo. Lo que Nietzsche señala es la capacidad de dar sentido al dolor, no como castigo, sino como materia prima de la transformación. La voluntad de sufrir no es deseo de padecer, sino voluntad de atravesar la oscuridad sin quebrarse. El superhombre, ese nuevo ser que soporta la verdad, no es aquel que nunca ha caído, sino aquel que ha sabido convertir cada caída en un peldaño. Donde otros ven cicatriz, él ve escritura. Donde otros ven ruina, él ve estructura. Donde otros maldicen su destino, él lo bendice, porque sabe que el dolor no fue en vano. Lo importante no es que hayas sufrido, todos sufren. Lo importante es qué has hecho con ese sufrimiento. ¿Te encerraste en ti mismo? ¿Te volviste víctima? ¿O convertiste el veneno en música, como una orquesta que extrae belleza del silencio y de la sangre? Quien logra esto ha superado a los hombres comunes, porque no vive reaccionando, vive transmutando. Ese es el verdadero poder, no dominar a otros, sino dominar el sentido del propio dolor. Cuando la mayoría aún vive obedeciendo, resignándose, adorando la comodidad de sus cadenas, hay quienes ya no pueden soportar vivir en la superficie. Nietzsche los llama los hombres superiores, no porque hayan llegado ya a la cima, sino porque han caído desde más alto, porque han visto más, y eso los ha dejado solos. Son los que han atravesado un umbral, los que han dejado atrás la moral del rebaño, pero aún no han encontrado un nuevo suelo donde afirmarse. Zaratustra los enumera con compasión y exigencia. Está el viajero que ha perdido su patria, no porque se le haya arrebatado, sino porque su alma se volvió demasiado amplia para pertenecer a una sola tierra. Está el más feo de los hombres, no físicamente, sino espiritualmente, porque se avergüenza de lo que ha visto en sí mismo y se oculta del juicio de los demás. Está el adorador de los hechos, ahogado por la conciencia, incapaz de volver a creer en el consuelo de los mitos, pero también incapaz de construir un nuevo sentido. Está el sabio que ya no canta, el poeta que ya no cree en sus propias palabras, el mendigo que ha sido rico en alma y ha regalado todo, pero ahora se arrastra entre las ruinas de su generosidad. Están los santos orgullosos, que no pueden soportar ser iguales al resto. Están los que se honran a sí mismos, porque nadie más los ha reconocido. Y todos ellos, con sus heridas invisibles, con su sabiduría que ha costado sangre, con su dignidad silenciosa, acuden a Zaratustra, pero no buscan consuelo, buscan algo más alto. No quieren volver a ser como antes, quieren saber qué hacer con lo que han llegado a ser. Zaratustra no los desprecia, tampoco los idealiza. Les ofrece una tarea: elevar su caída, transformar su melancolía en fuego, su angustia en creación. Porque si estos hombres no logran superarse a sí mismos, serán devorados por su propio abismo. Pero si logran afirmarse desde dentro de su fractura, entonces serán la semilla de una nueva humanidad. Estos hombres no son los elegidos, son los elegibles. Los que aún pueden crear algo nuevo si deciden no quedarse atrapados en su nostalgia, ni en su culpa, ni en su sufrimiento. Nietzsche los muestra no como ejemplos, sino como advertencias y como posibilidades, porque cada hombre superior lleva dentro un creador dormido o un resentido a punto de estallar. Después de explorar las almas fracturadas de los hombres superiores, Nietzsche nos conduce a un instante distinto, radiante, absoluto, ineludible. Ese instante es el gran mediodía. No es una hora del reloj, es una hora del espíritu.
Es ese momento en que todo queda expuesto, sin sombra ni disfraz. La luz cae vertical sobre el ser y ya no hay dónde ocultarse. Ahí se revela si el hombre ha vivido como un accidente o como un creador. El gran mediodía es el punto de máxima claridad, donde ya no caben excusas, donde toda moral vacilante se evapora y solo queda el peso exacto de cada acto, de cada idea, de cada vida. Es allí donde Zaratustra mira a la humanidad y declara: vuestra preponderancia debe regocijarse de sí misma, dominando y plasmando. La igualdad ya no sirve como consuelo. El alma noble no puede vivir encadenada a la mediocridad. Es hora de construir una nueva jerarquía, no basada en el linaje, ni en la ley, ni en la cantidad, sino en la grandeza interior. El tiempo del rebaño ha terminado. Llega el tiempo del escultor. Los más fuertes, los más sabios, los más creadores deben dejar de esconderse. La superioridad ya no debe avergonzarse. El que puede más, debe crear más. No como imposición, sino como deber de grandeza. Pero Nietzsche no habla de poder en el sentido vulgar. No se refiere al dominio sobre otros. Habla del poder de crear valores, de fundar sentido, de vivir como medida. Esa es la verdadera soberanía, no mandar, sino ser digno de ser imitado. Y por eso, el gran mediodía no es un descanso, es un punto de partida. Ahí comienza la nueva humanidad. Ya no una humanidad que reza, sino una que bendice. Una que mira al abismo y dice, sí, otra vez. Una que no se lamenta del peso de vivir, sino que lo convierte en una danza solar. En el gran mediodía, todo espíritu auténtico se vuelve su propia ley. Y toda ley verdadera nace del fuego interior. Después de la luz abrasadora del gran mediodía, ya no hay lucha, ya no hay agitación. Hay algo más profundo, la serenidad de quien ha llegado a su forma más alta. Zaratustra ya no necesita gritar, ya no necesita convencer, ya no desciende a la plaza a despertar a las masas. Ha regresado a sí mismo. Ahora está tranquilo, y no porque se haya resignado, sino porque ha alcanzado su plenitud. Es como un río profundo que fluye en silencio, como un mediodía que no abraza, sino que ilumina sin esfuerzo. Toda acción ha adquirido un sentido. Ya no actúa por deber, ni por culpa, ni por amor a los demás. Actúa porque su esencia se expresa naturalmente. Es el arte llevado a la vida. Es la ética sin mandamientos. Es la enseñanza sin pedagogía. Ya no da órdenes, ya no pide fe. No exige seguidores, porque sabe que el que aún necesita ser guiado no ha despertado. Ahora ama de otra manera. Un amor más sereno, más sabio, más libre. Ama como los dioses epicúreos que Nietzsche admiraba, desde lejos, sin necesidad de poseer, con una dulzura que no oprime, con una paz que no suplica. Zaratustra ya no está en guerra con los hombres, ya no quiere cambiarlos. Sabe que cada uno tiene su propio abismo que atravesar y que nadie puede vivir por otro. Por eso se aleja, por eso calla, y en ese silencio enseña más que con 1000 palabras, porque quien ha conquistado su propia cima ya no necesita predicarla, la irradia. Así, la figura de Zaratustra se convierte en algo más que un personaje. Se convierte en un símbolo viviente del espíritu libre, del alma que ha hecho las paces con su destino, del creador que ya no necesita justificarse, porque su sola presencia es justificación suficiente. Y es en ese punto, en esa calma perfecta, donde Nietzsche nos prepara para su última gran enseñanza. No una doctrina, no una ley, no una redención, sino algo más alto, algo más escaso, algo que solo puede pronunciarse con un corazón que ha superado toda amargura: la bendición.
Cuando todo ha sido visto, cuando todo ha sido soportado, cuando ya no queda ningún Dios que juzgue, ni ningún hombre que obedezca, lo único que queda es mirar la vida de frente y bendecirla. Zaratustra no ha dejado atrás la religión para caer en el cinismo, no ha destruido la moral para instalar el vacío, no ha callado para rendirse. Ha callado porque ha comprendido que la verdadera espiritualidad no está en rezar por lo que no se tiene, sino en bendecir lo que ya ha sido vivido. Bendecir incluso el error, bendecir incluso la pérdida, bendecir incluso el sufrimiento que nos transformó, porque todo lo que fue necesario. Y si fue necesario, entonces es sagrado. No porque lo haya dicho un profeta, sino porque lo ha confirmado la vida vivida con intensidad. Nietzsche escribe: debemos dejar de ser hombres que rezan para ser hombres que bendicen. Y en esa frase está contenido el giro final del espíritu, el tránsito de la súplica a la afirmación, del miedo al poder, de la fe impuesta al amor creador. El que reza aún espera, aún pide, aún teme. El que bendice ya no necesita nada, solo celebra. Celebrar no como ingenuidad, sino como madurez, como quien ha recorrido el infierno y ha regresado con una sonrisa limpia. El espíritu que bendice no es el que lo ha tenido todo fácil, es el que, habiéndolo perdido todo, ha aprendido a amar incluso eso. Zaratustra ha dejado de ser el anunciador de doctrinas. Ahora es el testigo de una nueva forma de ser. Una forma sin resentimiento, sin nostalgia, sin necesidad de salvación. Una forma en la que el hombre no busca que el universo le prometa algo, sino que él mismo se convierte en promesa. Y así termina la gran enseñanza. No con una ley, no con una tabla, no con un mandato, sino con una bendición. Porque solo aquel que bendice la vida, tal como fue, tal como es, tal como será, es digno de decir sí. Y con ese sí, el círculo se cierra. El eterno retorno se afirma. El superhombre nace y el Zaratustra de Nietzsche ha cumplido su destino.